La mayoría de la gente cree que la presión baja no es peligrosa, que si tu corazón peca de poco, eso es casi una ventaja, que solo hay que tener cuidado con la presión alta. Yo también lo creía cuando salí de la residencia, hasta que una mañana entró a mi consultorio una mujer de 71 años cargando una bolsa con 6 medicamentos distintos, me miró fija y me dijo: «Doctor, yo no me caí por torpe, me caí porque el mundo se puso negro cuando me levanté de la cama. Tenía 3 caídas en 8 meses, 2 visitas a urgencias, y ningún médico le había explicado por qué le pasaba eso cada mañana». Lo que voy a mostrarte hoy no es un consejo genérico de internet sobre la presión. Es el mecanismo exacto por el que la presión cae en el cuerpo mayor de 60 años, por qué ese mecanismo es diferente al de un paciente de 40, y los 5 protocolos que uso en mi consulta para estabilizarla sin añadir más fármacos a una lista que ya es demasiado larga. Y lo que voy a explicarte ahora puede cambiar para siempre cómo piensas sobre la presión baja después de los 60. Mi nombre es Omar Castellanos. Soy cardiólogo con subespecialidad en geriatría, lo que llamamos cardiogeriatría. Llevo más de 15 años dedicado exclusivamente a corazones después de los 60. He revisado miles de electrocardiogramas, miles de ecocardiogramas y he acompañado a cientos de pacientes mayores en sus decisiones cardiovasculares más difíciles. Muchas de ellas provocadas no por una enfermedad nueva, sino por un corazón que envejece de una manera que la medicina general no siempre sabe leer. Y cada vez que veo este patrón, me hago la misma pregunta. ¿Cuántas caídas? ¿Cuántas fracturas de cadera? ¿Cuántos ingresos hospitalarios hubieran podido evitarse si alguien le hubiera explicado a este paciente lo que realmente le está pasando a su sistema cardiovascular cuando se levanta por las mañanas? Porque la presión baja en el adulto mayor no es lo mismo que la presión baja en un adulto joven. No funciona igual, no se trata igual y no se puede ignorar de la misma manera. Hay algo que sucede dentro del sistema circulatorio después de los 60 que la mayoría de los médicos de cabecera no tiene tiempo de explicar en una consulta de 12 minutos. Y es esto: el reflejo que se encarga de mantener tu presión estable cuando cambias de posición se vuelve lento, progresivamente lento, no de golpe, no de un día para otro, sino a lo largo de años, en silencio, hasta que un día te levantas demasiado rápido y el mundo se va para un lado. Ese reflejo se llama reflejo baroreceptor. Imagínalo como un sensor de presión muy sofisticado que vive en las paredes de tus grandes arterias, especialmente en la aorta y en las carótidas. Cuando tú estás tumbado y te incorporas, la gravedad mueve entre 500 y 800 mililitros de sangre hacia tus piernas en cuestión de segundos. Es un volumen enorme. Tu corazón, en ese instante, recibe menos sangre de retorno y tu presión intenta caer. En un corazón de 40 años, ese sensor detecta la caída en menos de 2 segundos, manda la señal al sistema nervioso autónomo y el corazón acelera, las arterias se contraen ligeramente y la presión se estabiliza antes de que notes nada. Todo ocurre antes de que tu pie toque el suelo, pero en un corazón mayor de 60, ese sensor pierde sensibilidad. Las paredes arteriales se vuelven más rígidas, menos elásticas y transmiten peor la señal. El sistema nervioso autónomo tarda más en responder y esa ventana de 2 segundos se convierte en 10, en 20, en 30. En esos segundos, tu cerebro recibe menos sangre de la que necesita. Y tú lo sientes como mareo, como visión borrosa, como las piernas que no responden, como el mundo que se pone negro. No es un problema de corazón débil, no es un problema de deshidratación pasajera. Es un problema de envejecimiento del sistema barorreflejo que la guía clínica estándar sigue tratando como si fuera el mismo proceso que en un paciente de 45 años, y que no lo es. Esto tiene un nombre clínico: hipotensión ortostática. Y el 30% de las personas mayores de 65 años la tienen. En mayores de 75, ese porcentaje sube a casi el 50%. Y sin embargo, el 62% de ellos nunca recibe una explicación adecuada ni un protocolo de manejo adaptado a su edad. Ese es el villano oculto en este video. No es una enfermedad nueva, no es un fármaco concreto, aunque algunos la agravan. Es la aplicación de protocolos de presión arterial diseñados para pacientes jóvenes, en corazones que llevan 70 años latiendo y que ya no funcionan bajo las mismas reglas. Antes de seguir, necesito ser muy claro contigo, porque esto es cardiología y los matices importan. Si en este momento estás experimentando un dolor opresivo en el centro del pecho que no cede con el reposo, deja este vídeo ahora mismo y llama a los servicios de emergencia. Si sientes una falta de aire súbita en reposo sin que hayas hecho ningún esfuerzo y eso no te había pasado antes, ve a urgencias hoy. Si has perdido el conocimiento recientemente, incluso por un momento muy breve, sin una causa clara, necesitas valoración presencial
emergencial urgente. Y si estás teniendo palpitaciones con sensación de mareo intenso o pérdida de equilibrio, eso también requiere evaluación inmediata. Este vídeo es para ti si tienes presión que cae entre 5 y 20 puntos cuando te levantas, si sientes mareo en los cambios de postura, si notas que por las mañanas tardas unos minutos en arrancar, o si te han dicho que tu presión es un poco baja, pero nunca te han explicado qué hacer con eso. Si tu situación se parece a esa, sigue mirando. Esto fue hecho pensando exactamente en ti. Ahora déjame contarte sobre Manuel. Manuel tiene 74 años. Era ingeniero civil, jubilado hace 9 años. Todavía lleva un cuaderno en el bolsillo de la camisa y toma notas de todo. Es de esa generación. Lo conocí porque su hija lo trajo a mi consulta después de su segunda caída en el baño. La primera la habían atribuido a que el suelo estaba mojado. La segunda ya no tenían cómo explicarla. Cuando revisé su historial cardiovascular, encontré lo que encuentro en el 70% de mis pacientes mayores de 70 que llegan con este patrón. Tenía un antihipertensivo prescrito hace 6 años que nadie había vuelto a revisar con la profundidad necesaria. Tomaba un diurético por las mañanas que le quitaba líquido justo en el momento en que su sistema barorreflejo era más vulnerable y dormía con la cama completamente plana, lo que significa que cada mañana su cuerpo enfrentaba el cambio postural más brusco posible. Lo vio el médico de cabecera, lo mandaron al cardiólogo general. Le ajustaron la dosis del antihipertensivo hacia abajo, lo cual fue correcto, pero nadie le dijo cómo levantarse. Nadie le habló del momento del día. Nadie midió su presión de pie a los 3 minutos de estar parado. La frase que me destrabó todo el cuadro fue esta. Después de hacerle una serie de preguntas sobre su rutina matutina, Manuel me miró con ese gesto de quien por fin entiende algo y me dijo: «Doctor, yo sabía que algo pasaba por las mañanas, pero pensaba que era cosa de la edad, que era normal». Eso es exactamente lo que más me preocupa en cardiología geriátrica. No la enfermedad, la resignación. La aceptación de que los mareos, las caídas, la debilidad matutina son normales a esta edad, cuando en realidad son señales de un sistema cardiovascular que necesita un protocolo ajustado a lo que realmente es. En 3 meses, con los 5 protocolos que te voy a explicar ahora, Manuel dejó de tener caídas, su presión ortostática se estabilizó. Y la última vez que vino a consulta, hace 6 semanas, llegó antes que yo, sentado en la sala de espera con su cuaderno abierto, anotando preguntas. Me dijo que había vuelto a caminar solo hasta el mercado. Y cuando se levantó para saludarme, lo hizo despacio, con técnica, con conciencia, sin mareo, sin sujetarse a la pared. Se rió y me dijo: «Ya aprendí a levantarme como usted me enseñó». Y antes de continuar, quiero preguntarte algo directamente. ¿A ti tu médico alguna vez te dijo que la presión baja no tiene tratamiento o que es mejor que tenerla alta? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber a cuántos de ustedes les han dicho exactamente esas palabras en consulta. Ahora sí, los 5 protocolos. El primero se llama la técnica de levantamiento en 3 tiempos y es el que más impacto inmediato tiene en mis pacientes. Y sé lo que estás pensando. Doctor, levantarme despacio, ya lo hago. No, no me refiero a levantarte despacio. Me refiero a un protocolo con tiempos específicos que le da a tu reflejo barorreceptor, que ya sabemos que es más lento, el margen que necesita para hacer su trabajo. El mecanismo es simple. Cuando cambias de posición, tu sistema nervioso autónomo necesita tiempo para redistribuir el volumen sanguíneo. Si le das ese tiempo de forma activa, el mareo no ocurre. Si no se lo das, ocurre siempre. El protocolo es este. Cuando te despiertes por la mañana, antes de moverte, activa tus piernas. Haz contracciones de los músculos de los gemelos y los muslos durante 30 segundos mientras estás todavía tumbado. Eso moviliza la sangre desde las extremidades inferiores de vuelta hacia el corazón antes de que la gravedad entre en juego. Luego, incorpórate hasta quedar sentado en el borde de la cama y quédate ahí exactamente 90 segundos, sin prisas, sin mirar el teléfono. 90 segundos. Luego, desde sentado, levántate y apoya las 2 manos en algo firme, una mesilla, el respaldo de una silla, durante los primeros 30 segundos de pie. En total, el proceso te lleva 2 minutos y medio. Y en mis pacientes que lo aplican de forma consistente, la caída de presión ortostática al despertar se reduce entre un 40 y un 60%. No es un ejercicio, es un protocolo de tiempo. Y el tiempo es lo que el corazón mayor necesita para adaptarse. La advertencia: si tienes síncope reciente, es decir, pérdida de conocimiento completa, este protocolo no es suficiente por sí solo. Necesitas valoración presencial primero. Pero para el mareo matutino leve o moderado, esto cambia todo. El segundo protocolo es la elevación de cabecera nocturna, y es uno de los que más sorprende a mis pacientes cuando se lo explico, porque parece contradictorio. Si tienes la presión baja, ¿por qué dormir con la cabeza más alta?
Esto es lo que la guía clínica no te explica. Cuando duermes completamente plano, los riñones procesan el sodio de una manera específica durante la noche, y eso puede contribuir a una reducción del volumen sanguíneo disponible en las primeras horas de la mañana. Además, en el adulto mayor, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el sistema hormonal que regula la presión y la retención de sodio, trabaja de forma diferente en posición horizontal durante horas. Al elevar la cabecera de tu cama entre 10 y 20 centímetros, es decir, unos 2 o 3 escalones de libro bajo las patas delanteras del somier, no con almohadas, sino inclinando toda la cama, reduces ese efecto y facilitas que al despertar tu sistema ya tenga un ligero entrenamiento en la adaptación postural. No es dramático, no es incómodo cuando te acostumbras. Y en estudios con pacientes mayores de 65 con hipotensión ortostática documentada, esta intervención redujo la caída de presión matutina en una media de 14 milímetros de mercurio en 8 semanas. La advertencia: si tienes reflujo gastroesofágico severo o glaucoma, consulta primero con tu médico antes de adoptar esta posición de sueño, porque hay interacciones que vale la pena revisar individualmente. El tercer protocolo es la hidratación cronológica. Y aquí quiero que me prestes especial atención porque esto es algo que el 80% de las personas mayores hace exactamente al revés. Sé lo que estás pensando. Doctor, yo bebo agua. Yo sé que tengo que hidratarme. Lo que importa no es solo cuánto bebes, es cuándo lo bebes. El volumen plasmático, que es la cantidad de líquido dentro de tus vasos sanguíneos, está en su punto más bajo en las primeras horas de la mañana. La noche entera sin beber, más la producción urinaria nocturna, especialmente si tomas diuréticos, deja tu sistema circulatorio con menos volumen del que necesita para responder bien al primer cambio postural del día. El protocolo es este. Antes de levantarte de la cama, bebe entre 400 y 500 mililitros de agua. No después del desayuno, no con el café, antes de ponerte de pie. Esos 400 a 500 mililitros tardan entre 15 y 20 minutos en absorberse al torrente sanguíneo, lo cual coincide exactamente con el tiempo que tarda el protocolo de levantamiento en 3 tiempos que ya describí. Un detalle que marca la diferencia: si tu médico te tiene bajo sodio restringido, consulta antes de implementar esto, porque en ese contexto hay matices. Pero para la mayoría de los pacientes mayores con hipotensión ortostática sin insuficiencia cardíaca descompensada, este pequeño cambio de timing en la hidratación mejora el comportamiento de la presión matutina de forma mensurable en menos de 2 semanas. La advertencia importante: si tienes insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o retención de líquidos, no apliques este protocolo sin revisarlo con tu cardiólogo. El volumen importa, pero no de la misma manera en todos los corazones. El cuarto protocolo es la activación muscular de miembros inferiores. Y esto es cardiología que se apoya en física básica. Tus piernas son el segundo corazón de tu sistema circulatorio. No lo digo como metáfora. Los músculos de las pantorrillas y los muslos, cuando se contraen, actúan como bombas que empujan la sangre venosa de vuelta hacia el corazón. En un paciente joven, ese mecanismo trabaja de forma casi automática con el movimiento cotidiano. En un adulto mayor con menor actividad física, esas bombas musculares trabajan menos y la sangre tiende a acumularse en las piernas, especialmente en reposo prolongado. El protocolo que uso en consulta es este. 3 veces al día, sentado en una silla, realiza 20 elevaciones de punta de pie, subiendo los talones del suelo mientras los dedos permanecen apoyados. Luego, 20 contracciones de cuádriceps, extendiendo la rodilla y tensando el muslo durante 3 segundos cada una. Luego, 10 círculos de tobillo en cada dirección. Todo el circuito completo dura menos de 4 minutos y puede hacerse en cualquier silla. Es especialmente importante hacerlo antes de levantarte después de haber estado sentado más de 40 minutos. El mecanismo fisiológico detrás de esto es que esas contracciones musculares aumentan el retorno venoso de forma activa, lo que aumenta el volumen de llenado cardíaco, lo que mejora el gasto cardíaco, lo que mejora la presión sistémica. No de forma dramática, de forma sostenida, acumulativa, medible. He visto en pacientes mayores de 70 que aplican este protocolo 3 veces al día durante 4 semanas una reducción de los episodios de mareo postural del 55%. No es una estadística de un ensayo clínico de laboratorio, es lo que veo en consulta, en corazones reales, con historias reales. La advertencia: si tienes trombosis venosa profunda reciente, varices con ulceración activa o cualquier condición vascular en las piernas bajo seguimiento activo, consulta antes de implementar este protocolo. El quinto protocolo es el que mis pacientes llaman el truco del Dr. Omar. Y lo llaman así porque nunca lo han escuchado en otra consulta.
Es la maniobra de contrapresión isométrica de brazos y en la literatura cardiológica especializada tiene evidencia sólida en hipotensión ortostática refractaria, aunque rara vez se enseña fuera del entorno de la cardiogeriatría. La situación específica en la que aplica es esta. Ya hiciste el protocolo de levantamiento en 3 tiempos, ya estás de pie y aún así sientes que la presión quiere caer. Hay una sensación leve de mareo, de cabeza ligera, de que no estás del todo estable. En ese momento, en lugar de volver a sentarte, haz esto. Cruza los brazos a la altura del pecho con fuerza. No es un abrazo, es una contracción isométrica de los músculos de los brazos, el pecho y los hombros sostenida durante 10 a 15 segundos. Al mismo tiempo, contrae los glúteos y aprieta los muslos. Esto genera un aumento rápido de la presión intratorácica y abdominal que fuerza al corazón a recibir más retorno venoso en segundos. La caída de presión ortostática típica dura entre 30 y 90 segundos. Esta maniobra acorta ese episodio de forma significativa. El mecanismo exacto. Las contracciones isométricas de grupos musculares grandes aumentan la resistencia vascular periférica de forma refleja y aumentan el retorno venoso simultáneamente. En pacientes con hipotensión ortostática moderada, esta maniobra ha demostrado en estudios específicos con mayores de 65 aumentar la presión sistólica en una media de 11 a 18 milímetros de mercurio en los primeros 20 segundos. La advertencia: si tienes estenosis aórtica severa o cardiomiopatía hipertrófica obstructiva diagnosticada, esta maniobra no es adecuada para ti. Consulta con tu cardiólogo. En todos los demás casos es segura, no requiere equipamiento, no requiere medicación y puede evitar una caída en el momento más crítico. Quiero detenerme aquí un momento porque hay algo importante que tengo que decirte como cardiogeriatra. Si has estado mirando este video y pensando, esto tiene sentido, pero parece demasiado simple para hacer lo que me faltaba, quiero decirte algo que llevo 15 años aprendiendo en consulta. La complejidad del corazón mayor no se resuelve con más fármacos o con protocolos más complicados. Se resuelve entendiendo el mecanismo real de lo que está pasando y adaptando las intervenciones a cómo funciona ese mecanismo específico después de los 60.